Vamos a invocar a la Santísima Trinidad en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, hoy lunes en la noche, nos ponemos en tu presencia y yo para eso quiero alabarte y glorificarte. Quiero darte gracias, Señor, por esta oportunidad de servirte en tu presencia. Quiero alabarte porque solo tú eres santo y tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. Quiero alabarte y glorificarte porque el día de ayer pudimos festejar el día del cuerpo y la sangre de tu Hijo, que nos redime y que nos da vida, vida eterna. Quiero alabarte y glorificarte porque no nos tratas como merecen nuestras culpas, Señor, porque tienes misericordia de nosotros. Un corazón arrepentido, un corazón contrito, tú no lo rechazas. Quiero alabarte y glorificarte porque tuyo es el poder, el honor y la gloria por siempre, Señor. En este momento quiero pedirte perdón, Señor, por todos mis pecados, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Te pido perdón de corazón, Señor, por todas esas cosas malas que hice y aquellas cosas buenas que dejé de hacer. Le invito a que cada uno en este momento haga lo mismo en el silencio de su corazón. Te pido, Señor, que se cumpla tu palabra. Tú dijiste que donde dos o más se reúnan en tu nombre, ahí vas a estar vos presente, Señor. Y nosotros sabemos que aunque no te podamos ver, tú estás aquí entre nosotros, contento, Señor, muy contento de que vamos a compartir un poco más de tu palabra, de tu mensaje y de tu presencia, Señor, de tu persona. Te entrego en este momento, Jesús, cada una de las oraciones, cada uno de los pedidos de oración que recibimos. Te entrego, Señor, cada tristeza que cada persona que está participando tiene en este momento en el corazón. En este momento te lo entrego, esos miedos, esas dudas, Señor, junto con nuestras alegrías, nuestros gozos, junto con cada gracia que derramas en nuestras vidas, nuestros sueños, nuestros proyectos. Todo lo pongo en tus manos, porque no hay lugar mejor, Señor. Y sé que tú los recoges con alegría y se lo entregas al Padre, para que nos conceda a cada uno esa gracia que estamos necesitando. Te pido, Jesús, que tú vayas por delante, que puedas allanar los caminos, que puedas arar la tierra de nuestra mente y nuestro corazón, para que esta semilla que se va a sembrar, que es tu palabra, pueda dar fruto y fruto en abundancia, en algunos el 30, en otros el 60 y en otros el 100%, Señor. En este momento les voy a pedir que invoquemos todos juntos al Espíritu Santo, repitiendo después de mí. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Y una última vez, con fe. Espíritu Santo, vacíame de mí y lléname de ti hasta rebosar. Que así sea. Amén. Ahora les pido encarecidamente que en un momento de silencio intercedan por mí ante el Padre para que todo lo que transmita sea su voluntad con las palabras del Hijo y que sea el Espíritu Santo el que obre con intensidad en mí y en ustedes también, en cada uno de ustedes.
Amén. Ya como venimos acostumbrados, vamos a seguir el consejo del Padre Ignacio Larrañaga. Él aconseja orar al estilo de Jesús. ¿Y cómo oraba Jesús? Con el estilo judío. Él como buen judío oraba con los salmos. Entonces nosotros vamos a arrancar con una oración del Salmo 24. Salmo 24. Se llama El destino del hombre. Hoy vamos a estar viendo primero el Salmo y después a continuación la segunda mitad del capítulo 22 del Evangelio de Lucas. Hoy estaremos viendo las perícopas de Jesús en el huerto del Getsemaní y el procesamiento religioso, el juicio religioso de Jesús. Empezamos. Salmo 24. Del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes, pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? El de manos limpias y de corazón puro, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios su Salvador. Así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Ea puertas, levanten sus dinteles, elévense portones eternos, y que pase el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor, valiente en la batalla. Puertas, levanten sus dinteles, elévense portones eternos, y que pase el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Es Yahvé, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, este salmo dice el destino del hombre. Nosotros como creación de Dios, ¿cuál es nuestro destino? ¿A dónde deberíamos de ir? ¿Sí? Al mismo lugar del cual vinimos. Vinimos del cielo, vinimos de la eternidad. Dios nos regaló un cuerpo, ¿sí? Antes ya nuestra alma. Entonces, ¿a dónde estamos llamados? A ir a volver al Señor, a volver a la vida eterna, a volver a su presencia, a volver a su paz, a volver a su amor, a volver a esa alegría que no se acaban, ¿sí? Y para llegar ahí es necesario que hagamos algunas cosas y que dejemos de hacer otras, ¿sí? Es importante que seamos conscientes de esa realidad. Dice, del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. Es decir, nosotros muchas veces pensamos, esta es mi casa, esta es mi computadora, este es mi teléfono, este es mi dinero, mi trabajo, mi inteligencia, mis sentimientos, mi vida, ¿sí? Y nos adueñamos de las cosas que son del Señor. Si bien nosotros obtenemos aquí en el mundo o recibimos ciertos dones, ciertas gracias, ciertos bienes, son del Señor. Y Él nos confía a nosotros esos bienes, todo lo suyo nos confía a nosotros para que seamos buenos administradores. Es decir, para que usemos, como dice San Ignacio de Loyola, todas las cosas para el fin para el cual fuimos creados. Es decir, para alabar a Dios, para glorificar a Dios, para poder alcanzar la salvación, ¿sí? Entonces, todos los bienes nosotros tenemos para poder utilizarlos para gloria de Dios, ¿sí? Y dice, del Señor es la tierra y lo que contiene, el mundo y todos sus habitantes. A veces es como que pensamos o tenemos esa tendencia a pensar de que solamente los católicos o solamente las personas que van a la iglesia son de Dios. Y no es así, todos son de Dios. Entonces, como todos son de Dios, no necesariamente implica que vivan acorde a lo que Dios quiere.
Entonces, ¿a qué estamos invitados nosotros? Nosotros estamos invitados a poder rezar por ellos, ¿sí? A poder rezar por todas esas personas que no están en el camino de Dios y por esas personas que luchan contra Dios también. Y poder amarles por encima de ese sentimiento de enojo que nos produce lo que hacen mal, ¿sí? Pero en cambio estamos llamados a poder amarles, a ser pacientes y a que ese amor que nosotros llevamos hacia ellos les transforme y quieran volver al camino del Señor. Finalmente todos son de Él, todos son de Dios. Y Él quiere que ninguno se pierda, ¿sí? Que ninguno se pierda. Y dice, pues Él la edificó sobre los mares y la puso más arriba que las aguas. ¿Quién subirá a la montaña del Señor? ¿Quién estará de pie en su santo recinto? Hasta cierto punto, esta visión que tiene el rey David de quién va a subir a la montaña, quién va a llegar a la presencia de Dios para permanecer ahí. Y ahí dice, el de manos limpias y de corazón puro. El de manos limpias y de corazón puro. A nosotros nos cuesta mucho no ensuciarnos las manos con el pecado, nos cuesta mucho mantener puro el corazón sin esos malos deseos que muchas veces nos nacen. Sin embargo, aquí dice que van a ser estas las personas que llegarán arriba. ¿Y de qué forma podremos llegar, siendo que tenemos muchas veces las manos sucias y tenemos el corazón manchado? A través de la misericordia de Dios. ¿Sí? A través de la misericordia de Dios, especialmente a través del sacramento de la reconciliación que nos regaló a nosotros. Ese sacramento que Él mismo instituyó en su iglesia. Entonces es ese uno de los primeros caminos, ¿sí? Y tal vez haya personas que digan, bueno, pero ¿y qué pasa si ahora no puedo confesarme? ¿O qué pasa si justo en el momento previo a mi muerte no llega el sacerdote a poder darme el sacramento? Entonces, en esos casos excepcionales, la iglesia misma nos enseña de que es posible pedir perdón a Dios y que apenas tengamos la oportunidad, en caso de que exista esa oportunidad posterior, podamos acudir al sacramento. Y si no, bueno, Dios en su misericordia puede apiadarse de nosotros en el último instante de nuestras vidas. Sin embargo, apostar a eso no es tan recomendable que digamos. Lo ideal es poder esforzarnos por vivir en gracia, por vivir en su amor, y que ese amor de Dios nos lleve automáticamente a cumplir, ¿sí? A Dios no se le cumple, a Dios se le ama. Y el que ama automáticamente cumple su palabra, ¿sí? Eso es lo que nos dice Jesús en el Evangelio de San Juan. Dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Y claro, porque es automático. En la medida en la que uno siente ese amor de Dios en la vida, se llena tanto que le hace rebosar de amor. Y en la medida en la que uno ama, uno cumple la ley de forma automática. Porque el que ama no hace daño a su prójimo, nos dice San Pablo. Entonces, ¿quién subirá a la montaña? ¿Quién estará de pie? Los que se esfuercen, ¿sí? Los que se esfuercen y los que quieran perseverar. Los que perseveren hasta el final se salvarán, nos dice Jesús. Hasta el final. No 6 meses, no 5 años, no 50 años. No. Hasta el final de nuestras vidas. Y su amor nos acompaña hasta ese momento. Y dice, el que no pone su alma, el que no pone su alma en cosas vanas, ni jura con engaño. Es decir, una persona que tiene claro qué es lo importante, ¿sí? Me toca escuchar historias de personas que por ganar un auto en un sorteo, de por ganar un viaje, de por ganar diferentes cosas, de ganar dinero, ellos sacrifican de cierta forma su salvación. Porque ponen su confianza en esas cosas, que no son las cosas eternas. Son cosas que en cualquier momento, así como vinieron, pueden irse. Entonces, es importante que pongamos nuestra alma, nuestro interés, nuestro corazón en lo que es verdaderamente importante. En las personas, en nuestra familia, en nuestros amigos, en las personas necesitadas, ¿sí? Entonces, es en eso en donde tiene que estar nuestra prioridad. Dice, ni jura con engaño. Es decir, vive en la verdad. Vive en la verdad. Yo hace unos años decidí vivir en la verdad. Y, y es muy liberador. Realmente Jesús dice la verdad los hará libres y yo soy testigo de que eso es así.
En la medida en la que uno decide vivir en la verdad, uno también se vuelve automáticamente más prudente. Porque yo, por ejemplo, yo pienso, antes de hacer algo, si a mí me preguntan, yo voy a tener que responder con la verdad. Entonces hay cosas que pienso dos veces. Me vuelvo más prudente porque en el caso de que me pregunten, yo voy a responder con la verdad. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que podamos vivir en la verdad, así como Jesús lo hizo. Jesús no necesitó decir una sola mentira, ninguna, para poder partir la historia en dos. No para convertirle a algunas personas, para convertir a la humanidad entera, para salvar a la humanidad entera. Ni una mentira. Detrás de Él nos vamos. ¿Sí? Él es nuestro santo ejemplo. Él es nuestro ejemplo aquí en la tierra. Ninguna mentira. Y como dice San Juan en el capítulo 8, versículo 44, dice que Satanás es el padre de toda mentira. Entonces es importante que empecemos a vivir en la verdad. Y si ya veníamos haciéndolo, bienvenido sea. Gloria a Dios por eso y continuemos por ese camino. El mundo hoy está en parte como está por culpa de la corrupción, ¿sí? ¿Cuántas personas hay deseando poder comer un poco y no pueden tener acceso por culpa de la corrupción? O acceso a medicamentos, acceso a una educación. Aquí en Paraguay, el 4% de todo lo que se gana se invierte en educación. Y así eso luego se refleja muchas veces en las elecciones y los gobernantes que tenemos, ¿sí? Entonces es importante que podamos vivir en la verdad. No importa si tengo 2 guaraníes o tengo 1.000 millones en mi cuenta. Estamos invitados a vivir en la verdad. Y aquí nos dice la palabra de Dios, no es Marco el que está hablando, dice el que no jura con engaño, es decir, el que vive en la verdad. ¿Sí? El que vive en la verdad, ese puede llegar al cielo. Y si no lo veníamos haciendo, no es cuestión de sentirse culpable y permanecer en la culpa, es cuestión de decir, siempre es un buen día para empezar. Hoy es un buen día para empezar a vivir en la verdad. Y ahí nos damos cuenta cómo nuestras relaciones personales empiezan a mejorar, ¿sí? Porque la gente sabe, no, si él te dice es porque es cierto. Entonces se vive en un ambiente menos tenso, se vive en un ambiente de mayor confianza. Y ahí es el ambiente especial para que pueda fructificar el amor, ¿sí? Sin confianza es muy difícil que pueda existir el amor. Y dice, del Señor es todo lo creado, ¿quién subirá a la montaña del Señor? El de manos limpias y corazón puro. Ese obtendrá la bendición del Señor y la aprobación de Dios su Salvador, ¿sí? Entonces, aquí habla, nos dice el amor de Dios. Todos recibimos el amor de Dios. Si yo te pregunto, ¿vos pensás que podés hacer algo, para que Dios te ame más? Tal vez haya personas que digan que sí, que si yo me voy a misa, que si yo soy bueno, que si yo comulgo, que si yo tengo el corazón puro, que si yo hago algo, Dios me va a amar más. Sin embargo, no es así. Dios nos ama infinitamente, a vos y a mí, sin importar lo desastre que seamos, ¿sí? Otra cosa diferente es tener su aprobación, ¿sí? Que Dios apruebe nuestra conducta, nuestros actos, nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Son cosas diferentes. Dios nos ama y a Dios le duele cuando nosotros no hacemos bien las cosas y Él desaprueba ciertas actitudes y pensamientos nuestros, ¿sí? Entonces, Dios nos ama y ese amor tiene que movernos a nosotros a transformarnos para bien, ¿sí? Es ese amor el que tiene la fuerza para vencer cualquier herida que tengamos dentro. Y en la medida en la que vamos sanando, vamos viviendo acorde a lo que Él quiere, pensando, sintiendo, y ahí obtenemos la aprobación de Dios, ¿sí? Entonces una cosa es el amor, otra cosa es la aprobación. Y es muy importante ser conscientes de eso. De que a pesar de que las veces que caemos y nos alejamos de casa, el Señor nos ama y nos espera, siempre. Y dice, así es la raza de los que le buscan, así es la raza de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, Dios de Jacob. Es decir, de las personas que le buscan a Dios se esfuerzan, ¿sí? Se esfuerzan.
Ea puertas, levanten sus dinteles, elévense portones eternos, y que pase el Rey de la Gloria, dice. El Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria con R mayúscula? Esa es la siguiente pregunta en el 8. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte, el poderoso, el Señor, valiente en la batalla. Valiente en la batalla. Ese es nuestro Dios. Que en Josué 1:9 nos dice lo mismo. Yo te mando que seas valiente y esforzado. ¿Sí? En esta pandemia es el momento de ser valientes, a esforzarnos a salir de nuestro egoísmo y ayudar al prójimo. Si este mes toca ganar menos para ayudar a alguien, y que así sea. Y si nos toca tener menos tiempo por rezar por alguien, y que así sea. Este es el momento en que más nos necesitan a nosotros los cristianos. ¿Sí? Esta es nuestra oportunidad de hacer brillar la presencia de Dios entre nosotros. Aprovechemos, aprovechemos. Y dice, puertas levanten sus dinteles, elévense portones eternos, y que pase el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? Vuelvo a preguntar. Es Yahvé, Dios de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Muchas veces nosotros cuando hacemos cosas buenas, estamos dando una catequesis, estamos enseñándole a alguien, estamos ayudándole a un necesitado, estamos aconsejándole a una persona, estamos haciendo algo bueno, queremos llevarnos nosotros el crédito, queremos llevarnos nosotros la gloria. Pero ¿qué somos nosotros? ¿Qué tenemos nosotros? ¿O qué podemos hacer que Dios no nos los haya regalado? ¿Sí? Entonces, todo lo bueno que podamos hacer, que sea una oportunidad para darle gloria a Dios. ¿Sí? Que todo lo bueno que podamos hacer, todo el amor que podamos dar y recibir, que sea para gloria del Señor, para gloria de Yahvé, el creador y el dueño de todo lo existente. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el destino del hombre? ¿A dónde? ¿Para qué nos creó Dios? Para volver a Él, para amar aquí y para que en ese amor podamos construir su reino, ese reino de Dios aquí en la tierra. Y en la medida en la que lo construyamos vamos a poder llegar también a esos portones eternos que nuestras obras de amor van a abrir y va a ser Él mismo el que nos reciba y nos va a decir, pasen a ocupar el lugar que fue reservado para ustedes, para vos y para mí. Desde el inicio de los tiempos hay un lugar reservado para vos, hay un lugar reservado para mí. Esforcémonos, acudamos a su misericordia y vamos a llegar. Yo, cuando empezó esta catequesis, yo les dije a las personas que estaban presentes en la parroquia Espíritu Santo, les dije, mi anhelo más grande no es aquí, sino que algún día podamos encontrarnos todos en el cielo. Que algún día podamos encontrar todos en el cielo, que todos podamos vencer, todos, todos. Y que podamos decir, ¿se acuerdan cuando aquella vez estudiamos la palabra y eso nos fue transformando, nos fue ayudando a acercarnos a Dios, a sentir su amor? Ese es mi anhelo más grande, que todos podamos llegar. Así que acudamos a la misericordia de Dios, dejémonos amar y amemos al resto. Ese es el camino. De esa forma se va a cumplir la voluntad de Dios en nuestra vida, ese plan perfecto que tiene para nosotros. Pasamos al capítulo 22 del Evangelio de San Lucas. Hoy vamos a estar leyendo desde el versículo 39 hasta el 71. Nosotros habíamos visto en esta primera parte del capítulo 22, vimos la traición de Judas, ¿sí? Donde él por dinero le traiciona al Señor. Y en aquel entonces hicimos una invitación a poder analizar por qué le traiciono yo al Señor, ¿sí? Si es por dinero, así como Judas, si es que es por placer, si es que es por poder, si es que es por una combinación. Y poder analizar para pedirle al Señor que Él venza, para pedirle al Señor su fidelidad, que Él nunca nos abandona. Después vimos la cena del Señor, la cena del Jueves Santo, donde Él instituye la Eucaristía,
instituye el sacerdocio también, el orden sacerdotal. Luego, al terminar la cena, Jesús les pregunta si es que le faltó algo cuando Él les envió y ahí le responden nada. Y esa es la vida con Dios. Nos puede faltar a veces trabajo, a veces dinero, a veces comida, a veces una persona, pero con Él nada nos falta. ¿Sí? Dios tiene el poder de llenar todo vacío en nuestras vidas. Y ahí él decía, el que no tenga espada, que venda el manto para comprarse una. Entonces nos invitaba a Jesús ya en ese entonces a poder renunciar a nuestras comodidades y a poder combatir contra el mal, a poder combatir contra el pecado. Y ahí no entendieron sus discípulos lo que le dice, por eso agarran y le dicen, mira Señor, aquí hay dos espadas. Jesús les responde, basta ya. Es decir, el combate contra el mal no es realizado de forma violenta. ¿Sí? Jesús mismo asume y nos dice a nosotros de que ese no es el camino, nos muestra a nosotros el camino. Una vez que termina la cena, continúa en el versículo 39. Después Jesús salió y se fue como era su costumbre al monte de los olivos, y lo siguieron también sus discípulos. Llegados al lugar, les dijo, oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos como a la distancia de un tiro de piedra, y doblando las rodillas, oraba con estas palabras. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Entró en agonía y oraba con mayor insistencia. Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Después de orar, se levantó y se fue hacia donde estaban los discípulos, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza. Les dijo, ¿ustedes duermen? Levántense y oren para que no caigan en la tentación. Todavía estaba hablando cuando llegó un grupo encabezado por Judas, uno de los 12. Como se acercara a Jesús para darle un beso, Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? Los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron, Maestro, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote, cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta ya. Y tocando la oreja del hombre, lo sanó. Jesús se dirigió después a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes y de la policía del templo, y los ancianos de los judíos, y les dijo, tal vez buscan a un ladrón, y por eso han venido a detenerme con espadas y palos. ¿Por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas, y es la hora de ustedes. Entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro lo seguía a distancia. Prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó con ellos. Al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo, Este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, Mujer, yo no lo conozco. Momentos después, otro exclamó al verlo, Tú también eres uno de ellos. Pero Pedro respondió, No, hombre, no lo soy. Como una hora más tarde, otro afirmaba, Seguramente éste estaba con él, pues además es Galileo. De nuevo Pedro lo negó diciendo, Amigo, no sé de qué hablas.
Todavía estaba hablando cuando un gallo cantó. El Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: Antes de que cante hoy el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo afuera, lloró amargamente. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse de él y a darle golpes. Le cubrieron la cara y después le preguntaban: Adivina quién te pegó. Y proferían toda clase de insultos contra él. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los hombres. Cuando amaneció, se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, y mandaron traer a Jesús ante su consejo. Le interrogaron: ¿Eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió: Si se lo digo, ustedes no me creerán, y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán. Desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. Todos dijeron: Entonces, ¿tú eres el Hijo de Dios? Jesús contestó: Dicen bien, yo lo soy. Ellos dijeron: ¿Para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, en esta noche de lunes continuamos con parte de la narración de la pasión de Cristo. Empieza esta noche narrándonos la oración de Jesús en el huerto del Getsemaní, para luego seguir con el juicio religioso de Jesús. Jesús fue juzgado por los religiosos y luego de forma política, de forma civil, por los romanos. Y dice en el 39, después Jesús salió y se fue, salió de la cena y se fue como era su costumbre, dice, como era su costumbre. Entonces Jesús era una persona de oración, ¿sí? Jesús era una persona de oración. En esa oración, en esa conexión, en esa comunicación que él tenía con el Padre le revelaba su voluntad. En ese momento, él recibía el amor del Padre. Y a partir de ahí, él podía salir a predicar, él podía salir a enseñar, salir a que le tiendan trampas vez tras vez. Y él responder con la sabiduría de Dios, con el respeto y la dulzura de Dios. ¿Sí? Pero para eso Jesús tenía una costumbre, oraba, se retiraba, se alejaba de su día a día, de todo su estrés, de su ritmo de vida, la facultad, el colegio, el trabajo, los amigos, todo, para conectarse con el Señor, para conectarse con ese Rey de la Gloria, que le daba fuerza y le animaba, y que le marcaba el camino. Ahora esto, después esto. Y muchas veces nosotros no tenemos ese rato de oración. Nos consumen las actividades. Y es importante que podamos tener, aunque sea media hora de oración. 1 hora de oración recomienda el Padre Ernesto María Cara. Pero empezar por algo. 5 minutos despertarse antes. 5 minutos despertarse después. ¿Sí? Un rato de oración y ir caminando. Y perseverar en esa oración. ¿Sí? Velen y oren, nos dice el Señor. Entonces, en la medida en la que permanecemos, vamos a darnos cuenta de los frutos de la oración en nuestra vida. Como esa oración nos vuelve más pacientes, nos vuelve más tolerantes, nos vuelve más prudentes, nos vuelve más juiciosos de poder saber qué hacer en cada situación y cómo hacerlo. Entonces, sigamos el ejemplo de nuestro Maestro. Imagínense si Jesús, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, tenía vida de oración. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de tener vida de oración? ¿Sí? Ese es uno de los alimentos fundamentales para nuestra alma, para nuestro espíritu, para nuestro crecimiento espiritual. Y dice,
Lo siguieron también sus discípulos. Bueno, aquí narra en los otros dos evangelios, esto estamos leyendo el Evangelio según San Lucas, cuando leemos las narraciones de Mateo y de Marcos, menciona el nombre de este huerto, ¿sí? Que estaba ahí cerca del Monte de los Olivos, que es el huerto del Getsemaní. Y se puede asumir que este huerto del Getsemaní era propiedad de alguno de sus discípulos, por eso que ellos acostumbraban a ir a ese huerto, ¿sí? Y Jesús, como era su costumbre en este momento de dificultad, él vuelve a acudir a Dios. Y él no acude a Dios solamente en pandemia, cuando un familiar está enfermo, cuando estoy sin trabajo, no, su costumbre era. Él no acudía solamente en invierno, solamente en verano, solamente de día, de noche, cuando llueve, cuando no. Era su costumbre, su costumbre. Qué bueno sería que pueda ser nuestra costumbre. Y hay que tomar la firme decisión de hacerlo y decir, bueno, así como la gente dice, hoy es lunes, hoy empiezo la dieta, hoy es lunes, hoy empiezo mi vida de oración. ¿Sí? Voy a empezar con 5 minutos. Es como cuando te vas al gimnasio, vos no empezás alzando 80 kilos a cada lado, no. Empezás con 5, pero después vas aumentando. Y en la medida en la que perseveras adquirís más fuerza. La misma cosa en la vida espiritual. Entonces empecemos. Tomemos la firme decisión de acostumbrarnos a seguir el ejemplo de Jesús. Y dice, Él se fue y siguiendo su ejemplo se fueron sus discípulos. Es decir, en la medida en la que yo tengo una vida de oración, después mi gente, mis amigos, mis allegados, tal vez puedan seguir ese ejemplo. Y decir, mira, cómo Él tiene una vida de oración con todas las cosas que hace. Yo también puedo. Entonces los discípulos van detrás de ese buen ejemplo. ¿Sí? Entonces nos beneficia a nosotros y le beneficia al otro también, con esa buena influencia. Y se llegados al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. A veces estamos cansados de caer. A veces estamos cansados y decimos, Señor, yo no quiero más caer en esto. A mí me gusta, pero no me hace bien. Yo ya no quiero caer. Jesús te responde, oren para que no caigan en tentación. En un momento de oración yo le dije, Señor, yo quiero responder como vos respondes. Yo quiero actuar como vos actúas. Yo quiero responder así. Y él me respondió y me dijo, si vos querés, el padre fue, porque al padre le pedí en ese momento de oración. Y él me dijo, si vos querés reaccionar como él, tenés que orar como él. Y ahí me di cuenta de por qué me era tan difícil responder como él. Porque yo no tenía esa costumbre de oración, que hasta ahora me sigue costando, pero vamos en camino. Oren para que no caigan en tentación. Después se alejó de ellos a la distancia un tiro de piedra, dice. Un tiro de piedra. Para traducirnos a nosotros, que no sabemos que es un tiro de piedra, son más o menos 40-50 metros, es decir, como una cuadra. Él se alejó de ellos como media cuadra. Y dice, y doblando las rodillas oraba. Si había una persona en toda la historia de la humanidad que podía orar de pie, porque era el verdaderamente justo, que tenía las manos limpias y el corazón puro, era Cristo. Sin embargo, él aún así se arrodilla ante el Padre, sabiendo de que la gloria es para Él, y de que Él, siendo verdadero Dios, siendo hijo de Dios como después lo admite, también nos muestra esa humildad. Y si Jesús es humilde y tiene esa costumbre de oración, cuanto más nosotros. Y oraba con estas palabras, dice, Padre, si quieres, dice, Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esta es la oración perfecta. Manifestar nuestra voluntad, comunicarnos con nuestro Padre, con ese Rey de la gloria, con ese Creador de todo. Manifestar nuestra voluntad, como Jesús lo hizo, confiando siempre en que Él sabe, qué es mejor para nosotros, para vos y para mí, para nuestro entorno y para la humanidad entera inclusive. Para Jesús seguramente que no fue tan bueno el tener que ser torturado y ser crucificado. Sin embargo, fue lo que nos llevó a nosotros a la redención.
esa sangre derramada en la cruz. Y fue necesario porque tenía que mostrarnos el camino del amor, el camino de la renuncia, de la donación, de entregarnos completamente y entregar nuestra vida, incluso por gente a quienes nosotros tal vez consideramos que no valen la pena. Por ellos también. Eso es lo que hizo Cristo. Entonces, Padre, si quieres, dice. Es decir, cuando le pedimos algo a Dios, Padre, si quieres, sana a esta persona enferma. Padre, si quieres, regálame este trabajo. Padre, si quieres que esto ocurra. ¿Sí? Y, si no, y poner todo en nuestra parte para que así sea. Confiados en que si no ocurre, Dios dispone todas las cosas. Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman. ¿Sí? Dios dispone, eso nos dice San Pablo. Entonces, ¿de qué manera puede Dios disponer todo? ¿De qué manera? En la medida en la que Él permite ciertas cosas y porque tal vez algún milagro, alguna sanación, alguna conversión Él va a lograr a través de eso. Entonces es importante que sepamos de que nuestra visión es limitada. Nosotros vemos acá, Dios ve allá, allá, en todos los tiempos. Entonces confiar en Dios. Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, ¿sí? No se haga lo que yo quiero, sino lo que vos querés. Nosotros hoy vivimos en una sociedad absolutamente casi relativista, en donde lo que importa es lo que yo quiero. Lo que importa es lo que yo quiero. Si yo quiero esto y a mí me hace feliz, entonces está bien. Esa es una falacia. ¿Qué es una falacia? Es una premisa que pareciendo verdadera es falsa. ¿Sí? Yo puedo decir, si me hace bien y si me gusta a mí, si es lo que yo deseo, entonces está bien. Y sin embargo, puede que eso sea en perjuicio de otra persona. O en perjuicio de mí mismo. ¿Sí? Si yo soy una persona masoquista y a mí me gusta recibir dolor, eso va en perjuicio de mi cuerpo. Entonces no es lo que a mí me gusta nomás, lo que es correcto o lo que está bien, sino lo que Dios quiere. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que Dios quiere? Leyendo, estudiando, conociendo su voluntad, qué hizo, cómo obró, conociéndole a Cristo en profundidad. El que ve a Cristo ve al Padre. El que ve lo que Cristo hizo, ve lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Entonces es importante, por eso que es fundamental, hay que entenderle a Cristo. Hay personas que en estos días me puse a leer redes sociales, me puse a leer comentarios de artículos, noticias, y es impresionante cómo a Cristo mismo se le saca de contexto y se usan palabras que Él utilizó para justificar conductas que alguien quiere hacer. Entonces por eso que es tan importante formarnos, conocerle a Cristo y conocer a través de Cristo también la voluntad del Padre. Y después dice, entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo. Esa es una imagen que dice en el 43. Entonces se le apareció un ángel del cielo para animarlo, de que el Padre mismo le estaba animando. Y dice, entró en agonía, dice. Entró en agonía. Se puso difícil el tema. ¿Sí? Se puso difícil. Entró en agonía, dice. Acá vemos reflejada su humanidad. Él entra en agonía, él siendo Dios y toda la vida de oración que tiene, entra en agonía. Y en ese momento dice, él se desespera y despotrica contra Dios, renegando de su fe. ¿O no? No dice eso, ¿verdad? Dice, y oraba con mayor insistencia. Cuanto más difícil se ponen las cosas, más tenemos que insistirle a Dios en nuestra oración. Señor, que se cumpla tu voluntad. Dame la fuerza y el amor para sobrellevar esto, como tú quieres que lo haga, con mayor insistencia, sin rendirse, con mayor insistencia, mayor dificultad, mayor insistencia. Eso hizo Jesús.
Su sudor se convirtió en gotas de sangre que caían hasta el suelo. Entonces ahí nos damos cuenta que realmente se estresó, él realmente se preocupó, él no se quería morir. Jesús no se quería morir, claro que quería redimirle a todos, claro que quería cumplir la voluntad del Padre, pero él no quería sufrir. Él humanamente no quería, nadie quiere morirse y menos todavía de esta forma, ¿sí? Entonces, ahí nos damos cuenta de lo que Jesús padeció por nosotros, de lo que Él padeció para poder obedecer lo que Dios quiere, porque Jesús tenía la confianza plena, absoluta, en que Dios sabe por qué hace las cosas, por qué permite lo que permite. Esa confianza absoluta. Nosotros vemos que dice en el 45, después de orar, se levantó y se fue hacia donde estaban los discípulos. Aquí Lucas no nos especifica quiénes eran los discípulos. Sin embargo, en el Evangelio de Mateo y de Marcos nos especifica de que fueron Pedro, Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, a los que les llevó a este momento tan íntimo, ¿sí? Entonces, ¿a quién le revela su voluntad y le revela lo más íntimo de su ser? A esas personas que permanecen cerca de él, ¿sí? Y todos nosotros podemos ser esa persona. Y dice, entonces Jesús ora, le pide al Padre que aleje de mí este cáliz. Aquí en Lucas lo cita una sola vez. En Marcos y en Mateo lo cita 3 veces. De que él va a orar, les encuentra dormido y le dicen, despiértense y oren conmigo. Estén conmigo, permanezcan a mi lado. Va a orar otra vez, vuelve y les vuelve a encontrar dormidos y así. Mostrándonos cómo esa debilidad nuestra nos hace caer vez tras vez. Y que cada vez que volvemos a caer, Él vuelve junto a nosotros a pasarnos la mano para poder levantarnos y mantenernos de pie. Y dice, pero los halló dormidos, abatidos por la tristeza, dice. Abatidos por la tristeza. Este es el momento en el que nos toca a cada uno examinarnos, ¿sí? Conocernos. ¿Qué es lo que nos abate? ¿Qué te abate a vos? ¿Qué me abate a mí? ¿Es la tristeza de algo que me falta? ¿Es el miedo a alguna situación? ¿Es la duda de no saber ciertas cosas, de no saber qué va a pasar? ¿Qué es lo que nos abate? ¿Qué es lo que nos abate? Entonces eso es un examen personal. Y ahí Cristo nos dice, ustedes duermen, levántense, dice. Cristo te dice, vos estás abatido, levántate. Y oren para que no caigan en tentación. Las instrucciones no pueden ser más claras. Levántense y oren. De esa forma van a poder permanecer de pie. De lo contrario van a volver a caer. Van a volver a sufrir y a pasar por el mismo proceso. Y no solamente a sufrir ustedes, vos y yo, sino a hacerle sufrir al otro. Ese es el principal problema del pecado. Oren para que no caigan en tentación. La tentación nos va a perseguir hasta el fin de nuestras vidas. No es, ay, ¿cuándo voy a dejar de tener ganas de hacer esto? Probablemente toda la vida. Sin embargo, Dios toda la vida va a estar ahí para darnos fuerza, para no caer. Y en la medida en la que oramos, entonces en esa medida podemos permanecer de pie. En la medida en la que oramos, Dios derrama un torrente de gracia, un torrente de gracia, un torrente de gracia sobre nosotros para vencer. Derrama su amor, que es más fuerte que la muerte. Y dice, todavía estaba hablando cuando un grupo encabezado por Judas, uno de los 12, llegó hasta ahí. Entonces imagínense, esa persona que estuvo cenando con él se fue y le traicionó. Y Jesús podía decirle cualquier cosa, ¿sí? En cambio, Jesús nuevamente muestra esa templanza, ¿sí? Esa paciencia que él recibe de Dios, del Espíritu Santo que habita en él. Fruto del Espíritu Santo de la paciencia. Entonces, en la medida en la que vivimos en estado de gracia, se produce aún más ese fruto de Dios. Y ese Espíritu obraba con máxima potencia en Jesús.
Y así también puede obrar en nosotros, dar esos mismos frutos. Dice cómo se acercara para darle un beso, dice. Jesús le dijo, Judas, ¿con un beso traicionas al Hijo del Hombre? El beso era un saludo tradicional que se le daba a una persona digna de respeto, digna de admiración, ¿sí? Entonces venía como para saludarle al maestro, ¿sí? Sin embargo, Jesús reconoce el gesto y le pregunta, con un beso traicionas al Hijo del Hombre. ¿Qué es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? ¿Por qué dice Hijo del Hombre? Para eso es importante remontarnos al libro de Daniel, capítulo 7, versículo 13, donde Daniel el profeta narra una de sus visiones. Y él dice, yo seguía contemplando en las visiones de la noche, y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre, dice. Y he aquí que en las nubes del cielo venía como un hijo de hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia. A él se le dio imperio, honor y reino, y todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieron. Su imperio es un imperio eterno, que nunca pasará, y su reino no será destruido jamás. ¿Sí? Eso dice en el 13 y en el 14, Daniel 7. Entonces ahí habla de hijo de hombre. Entonces, aquí al decir hijo de hombre, dos cosas se entienden. Uno es la naturaleza humana de Cristo, ¿sí? De que es verdaderamente hijo de hombre, de que Él se encarna y es verdadero hombre. Y segundo, más importante que en este caso la naturaleza del hombre, sería la naturaleza de Dios, ¿sí? Porque ellos ya le veían a Él como un hombre. Sin embargo, no le veían como Dios. En cambio, aquí los judíos en el Antiguo Testamento, al llamarle hijo de hombre, se referían al Mesías, se referían al Cristo, al Salvador, al Redentor, al Hijo de Dios. ¿Sí? Entonces aquí Jesús dice, con un beso traicionas al Hijo del Hombre, ¿sí? Dándose ya su espacio. Y dice, los que estaban con Jesús vieron lo que iba a pasar y le preguntaron, Maestro, ¿sacamos la espada? Y uno de ellos hirió al servidor del sumo sacerdote cortándole la oreja derecha. Pero Jesús le dijo, basta ya. Entonces ahí nos damos cuenta como aquí en el 51 Jesús responde, basta ya. Y en el 38 la misma cosa, basta ya. Y hay gente que hoy sigue justificando la violencia por decir de que Jesús con un látigo le echó a los animales del templo y a los vendedores. ¿Sí? Entonces aquí nos damos cuenta de la actitud de Jesús. Basta de violencia. La violencia solamente genera más violencia. El amor es el único camino. Y hay veces que decimos, pero si no aprende por las buenas, entonces tiene que aprender por las malas. ¿Sí? Esa es nuestra actitud. Sin embargo, Jesús nos muestra que no. Si nosotros obramos bien y esa persona no cambia, esa persona no entiende, esa persona no valora, es esa persona la que está equivocada. ¿Y por qué yo afirmo de que el amor es el único camino? Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Premisa 1, Dios es amor. Segundo, Jesús dice, yo soy la verdad, el camino, dice, el camino, un camino, no existe otro, el camino, la verdad y la vida. Entonces, Jesús es Dios, Jesús es el camino. Dios es amor, Dios es el camino, el único camino es el amor. ¿Sí? El único camino, la única forma es el amor, no la violencia. Solamente que eso requiere más esfuerzo, requiere paciencia, requiere sacrificio, cosas que nosotros generalmente no tenemos porque no tenemos oración. Interesante, ¿verdad? Oración, oración. Y Jesús dice, basta ya.
No entendieron. Hace rato no entendieron que le dijo basta ya, ahora vuelve a repetir basta ya. Sin embargo, Dios nos dice basta ya, ¿sí? Basta de este pecado. Basta de comer sin poder parar. Basta de inyectarle cosas a tu cuerpo que le producen daño y que le pueden producir daño a tus hijos. Basta de consumir esto que destruye tu cerebro. Basta de ser infiel a la persona que te ama. Basta de ser corrupto. Basta de robar. Basta de mentir. Basta de chismosear. Basta. Y nosotros muchas veces en nuestro ímpetu, en nuestra reacción, obramos igual, ¿verdad? Así como lo hizo Pedro, que en otros lados nos menciona que fue él el que le cortó la oreja a Malco. Entonces, es importante que podamos escuchar la orden de Dios, ¿sí? Y seguirla. Finalmente ahí vemos que hace Jesús, dice, basta, ya le toca la oreja y le sana. Dios tiene el poder de volver a sanar, de poder volver a toda herida producida en el cuerpo, en la mente y en el alma, tiene el poder para sanar, ¿sí? A pesar del daño que nosotros hayamos hecho, de la muerte que hayamos provocado con nuestro pecado. Porque el salario del pecado es la muerte. Romanos 6:23. El salario del pecado es la muerte. Entonces toda esa muerte, todo este daño que hacemos al desobedecer a Dios, Dios tiene el poder de restaurar. De restaurarte a vos y restaurarme a mí. ¿Sí? ¿Y qué dice? Dice, tocando la oreja a los anodes. Hay gente hoy que afirma de que Dios no puede hacer ciertas cosas, que Dios no puede detener la pandemia. ¿Sí? Claro que puede. Si pudo tocarle la oreja. Hay gente que dice, no, Dios no es mago. ¿Sí? Dios no es mago. Dios es todopoderoso. Dios es el rey ante el cual se abren los portones de la eternidad. ¿Sí? Entonces Él tiene el poder. Y le toca la oreja y le sana. Le reconstruye algo que era imposible y que era un acto de magia de Jesús. Mienten aquí en la palabra de Dios. O Jesús verdaderamente le sanó. A Lázaro llevaba 4 días muerto, nos dice la escritura. 4 días muerto, pudriéndose. Jesús le dice, levántate. Se reconstruyen todos los tejidos, los órganos, todo. Y se levanta el muerto. Jesús transforma agua en vino. Eso es magia. No. Ese es el poder de Dios sobre todas las cosas que Él mismo creó. Nosotros cuando ven ese video que les comenté del padre Manuel Carreira, él es científico y un doctorado en física, ¿sí? Y él es un sacerdote que ya falleció y él explica cómo las leyes de la física incluso no se rompen. Hay cosas que nosotros pensamos que son así, pero en realidad no son tan así. Y que Dios tiene el control absoluto sobre todo eso. Y así le sana a este, le resucita a un muerto, transforma agua en vino, calma la tormenta, camina sobre el agua. ¿Sí? Y Jesús nos dice, las mismas obras que yo hice y aún mayores las harán ustedes, vos y yo, las mismas obras de Jesús y aún mayores. ¿Crees eso? ¿Le crees a Jesús cuando en el Evangelio dijo eso? Esa es la pregunta. Entonces, que Dios no lo haga no significa que Dios no pueda hacerlo. Si no lo hace es por algún motivo. Es porque alguna gracia enorme quiere sacar de ahí, que nosotros no estamos viendo, nosotros estamos viendo aquí. Dios está mostrándonos allá. ¿Sí? En oración podemos discernir qué es lo que Dios está haciendo, por qué Dios está permitiendo esta pandemia. ¿Por qué? Bueno, van al monte, oran, se quedan dormidos, se despiertan, llega Judas, ahí le preguntan, ¿tenemos que usar la violencia? Jesús le dice, basta, y él sana esa herida producida por la violencia. Después Jesús se dirigió a los que habían venido a prenderlo, a los jefes de los sacerdotes y de la policía del templo y los ancianos judíos. Ellos eran las personas más adineradas, ¿sí? Eran las personas más adineradas que no les gustaba lo que Jesús estaba haciendo. Jesús se juntaba con los pobres, con los necesitados y le educaba al pueblo para que puedan ser personas libres y responsables, personas responsables y libres. Y eso no le gustaba a ellos. A ellos les convenía que sean esclavos, que hagan exactamente lo que se les dice que hagan,
porque ellos administraban los tesoros del templo. Entonces le ven a Jesús, nos conviene sacarle de medio, ¿sí? Y no sé, es difícil contar cuántas veces le tienden trampas y buscan la forma de hacerle caer, ¿sí? Hasta que encontraron. Pero finalmente Jesús nos dice de que no es Él al que le quitan la vida, sino es Él el que la entrega voluntariamente. Capítulo 10 de San Juan, versículo 18. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Tengo poder para darla y poder para recobrarla de nuevo. Tengo poder para darla y para recobrarla de nuevo. Esa es la orden que he recibido de mi Padre, dice. O sea que Dios quería que Jesús muera y Él le ordena. No. Él le dice, tenés que mostrar el camino. Tenés que mostrar el camino del amor. Tenés que mostrar el camino del amor. Tenés que mostrar la entrega de la vida. Y va a ser necesario que esto ocurra porque estas personas no van a cambiar su corazón. Ellas en su libertad eligieron esto. Y yo quiero aprovechar esta situación, esta tortura, para sacar la bendición más grande en toda la historia de la humanidad. La salvación del mundo entero. Nadie me la quita, yo la doy voluntariamente. Nadie me obliga a mí a despertarme temprano a orar, yo lo hago voluntariamente. Nadie me obliga a mí a comer menos para compartir, yo lo hago voluntariamente. Nadie me obliga a dejar de tomar, de fumar, de droga, de pornografía, de lo que sea. Yo lo hago voluntariamente. Nadie me pide que yo lave los platos, que barra, que haga lo que sea. Yo lo hago voluntariamente. Yo no cumplo los mandamientos porque alguien me lo ordena. Yo lo hago voluntariamente. Pero ¿por qué no lo hago? Es entonces la pregunta. ¿Por qué no lo hago voluntariamente? Porque no amo lo suficiente. No tengo suficiente fuerza para vencer. No tengo tanto amor en mi corazón. ¿Y por qué? ¿Cómo hago para tener ese amor? Tengo que orar. Yo puedo ver la mano de Dios en mi vida. Puedo ver todo lo que Él obra, todo lo que Él permite y todo lo que Él regala. Y todo lo que tal vez Él pueda regalarme. ¿Sí? Pero no se puede amar lo que no se conoce, dice San Agustín. No se puede amar lo que no se conoce, dice San Agustín. Entonces hay que conocer nuevamente. Hay que leer, hay que conocer, está escrito. ¿Y cómo entender? Y la iglesia, que Cristo instituyó, que fundó, nos viene enseñando desde los primeros siglos, con los padres de la iglesia, con los doctores de la iglesia, con toda esa tradición apostólica y el magisterio nos viene a enseñar cómo entender, cómo conocer mejor, ¿sí? Entonces, es importante, es fundamental poder conocer para poder amar, y más conozco y más amo. Y uno termina así como yo, sentado frente a una pantalla, transmitiendo el amor de Dios, contento. Y yo lo hago voluntariamente, a mí nadie me exige. Yo feliz estoy acá de poder servirle al Señor, de poder ayudarle a usted en su conversión, encaminarle hacia la salvación, transmitirle no lo que yo quiero, sino lo que el Señor quiere. Y poder ser un instrumento. Y te da una alegría y una paz, una plenitud que nada en este mundo te puede dar. Y eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que nos sentemos acá para que escuchen y aprendan y, wow, un tiro de piedra a 50 metros. No. Yo quiero que ustedes se animen a tener su experiencia con Dios, su experiencia personal con el Rey. Que ustedes quieran. Que ustedes se contagien. Que ustedes se inflamen con el Espíritu Santo. Que puedan conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo que vive en vos y en mí. Y que eso nos empuje a amar. Por encima del dolor, del miedo, de todo, del odio, del enojo. Para eso estamos acá. Para eso estamos formándonos, aprendiendo, continuando, para construir el reino. Y por añadidura viene la paz y la felicidad.
dice, tal vez buscan, ahí nos damos cuenta de que en la medida en la que obramos en contra de las personas que obran mal, ellos van a saltar contra nosotros, ¿sí? Que es lo que ocurrió con Jesús. Y ahí dice en el 53, ¿por qué no me detuvieron cuando día tras día estaba entre ustedes en el templo? Pero ahora reinan las tinieblas y es la hora de ustedes. Porque ellos tenían miedo a las consecuencias de sus actos. Entonces cuando nadie ve, entonces ahí el WhatsApp, ahí el inbox, ¿sí? Dios ve tu inbox y ve tu WhatsApp. Pero lo importante es que en la medida en la que amemos, vamos a construir el reino y vamos a ser mejores personas, ¿sí? Y eso es lo verdaderamente importante, porque Dios ve todo y Él nos ama, ¿sí? Pero Él quiere también nuestra aprobación, Él quiere ponerse contento con las cosas que nosotros hagamos. Entonces, que hagamos las cosas a la luz del día, todo, todo lo que podamos hacer. Y ahí entonces vemos esta actitud de Jesús ante la adversidad, ¿sí? Mayor dificultad, mayor agonía, mayor sufrimiento, mayor insistencia en la oración, ¿sí? Y Jesús ante la dificultad, ante el camino difícil, Él responde de esta forma. Capítulo 12 de San Juan 27. Juan 12, 27 dice, ahora mi alma está turbada, dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. Pero si he llegado a esta hora para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino una voz del cielo, le he glorificado y de nuevo le glorificaré. La gente que estaba allí y lo oyó decía que había sido un trueno. Otros decían, le ha hablado un ángel. ¿Se acuerdan lo que leímos hace un rato? Parecía que le había hablado un ángel y aquí la misma situación. Pero lo que quiero destacar en este momento es la respuesta de Jesús. Dice, ahora mi alma está turbada. ¿Y qué voy a hacer? ¿Me voy a rendir? ¿Me voy a enojar con Dios? ¿O voy a enfrentar esta situación? Él dice, ahora mi alma está turbada. Ahora yo estoy pasando por la situación más difícil de mi vida. ¿Y qué voy a decir? Padre, líbrame de esta hora. No. Padre, dame la fuerza, la fortaleza y el amor para vivir esta hora. Glorifica tu nombre, que con lo que yo haga la gente le dé gloria a Dios. Que con lo que yo haga la gente le dé gloria a Dios. Y se cumpla la voluntad, no mía y tuya, sino la de Dios en la tierra. Que es lo mejor que le podría pasar a la humanidad. Entonces, ante esta situación de dificultad ocurre todo esto, vienen, la apresan a Jesús, Jesús podía hacer lo que quería, él si quería le podía tirar un rayo, morían todos, y no hace eso. Les reclama a través del diálogo y les pregunta, acude, es como que intenta razonar con ellos, pero a ellos no les interesa razonar. Y dice, entonces lo apresaron y lo llevaron a la casa del sumo sacerdote, donde entraron. Pedro los seguía a distancia, dice. Pedro los seguía a distancia. ¿Cómo queremos seguirle nosotros al Señor? ¿Queremos seguirle así, codo a codo, o queremos seguirle a la distancia? Esa es una decisión personal, una decisión libre. Acabo puedes estar viendo con tu papá, tu mamá, qué bueno sería que mi tía vea esto, mi hijo. No, esto es personal. ¿Cómo vos querés seguirle al Señor? Codo a codo. Entonces hay que seguir su camino, hay que vivir en la verdad, hay que cumplir los mandamientos, hay que acudir a su misericordia y ser misericordiosos. ¿O queremos seguir la distancia? Entonces hay que tomar una decisión. El Señor era una persona decidida. Él decía a Jerusalén y a Jerusalén, al huerto, a la cruz. Voy a volver y volvió. Nosotros sigamos el ejemplo del Maestro. Sigámosle codo a codo, con Dios a nuestro lado.
¿Qué mejor compañero que el Señor? Sigámosle de cerca, asumamos la responsabilidad y las consecuencias. Y se prendieron un fuego en medio del patio y luego se sentaron alrededor. Pedro también se acercó y se sentó entre ellos. En otro evangelio nos cita de que Juan era amigo, San Juan era amigo de la persona dueña de casa, entonces es como que se sentaron ahí y se armó esa ronda alrededor del fuego. Dice, al verlo sentado a la lumbre, una muchachita de la casa, después de mirarlo, dijo, este también estaba con él. Pero él lo negó diciendo, mujer, yo no le conozco. Aquí San Lucas es más suave con respecto a Pedro. En cambio, en otro evangelio, creo que es en Mateo, dice que primero le niega, después jura de que no le conoce y después maldice inclusive, ¿sí? Entonces ahí nos damos cuenta de los diferentes grados. Después, primero le ve esta mujer, después le ve otro que exclamó, tú eres uno de ellos, pero le dice, no, hombre, no lo soy. Como afirmaba una hora más tarde otro, seguramente este estaba con él, pues además es Galileo. ¿Sí? Y ahí dice de nuevo Pedro le negó diciendo, amigo, no sé de qué hablas. Muchas veces somos nosotros negándole a Cristo en nuestra vida con nuestros actos, no solamente con nuestras palabras, así como lo hace Pedro, sino con nuestros actos y con nuestras vidas, que es aún más grave. Entonces, ¿para qué mencionamos todo esto? Para que nosotros podamos tenerlo en cuenta y mejorar. Es para ir para adelante. Es para que esto que decimos sea el impulso que nos lleva a nosotros hacia Dios, hacia su amor, y ese amor hacia el cielo. Y dice, todavía estaba cantando cuando un gallo cantó. Dice, el Señor se volvió y fijó la mirada en Pedro. Sí. Jesús le mira a su discípulo y le dice, yo te conozco, yo sé que vos sos débil, pero cuando vuelvas, confirma a tus hermanos. Cuando vuelvas, tenés que volver a mí, volver a mi casa, volver a la gracia y permanecer ahí. Y cuando nosotros pecamos, nuestra conciencia se encarga de hacernos sentir el peso, de hacernos sentir esa muerte, como si fuera un castigo por el mal que hicimos. Y entonces eso genera que podamos actuar así como Pedro. Salió afuera y lloró amargamente. Pero ¿qué hizo después? Eso es lo importante. Porque Judas también salió y lloró amargamente, seguro. Pero no creyó en la misericordia de Dios. No creyó de que él podía cambiar, de que Dios podía sanarle. En cambio Pedro sí, y ahí vemos ese contraste. Culpa, arrepentimiento. Culpa, arrepentimiento. Suicidio, cabeza de la iglesia. Primer papa. Entonces, salgamos de la culpa. Está bien sentir culpa porque significa que nuestra conciencia habla todavía, pero no permanecer en la culpa. Eso genera una tristeza que nos deja ahí atados. ¿No? Esa tristeza tiene que ser el motor para cambiar. El motor para decir, ok, eso estuvo mal, yo tuve la culpa y me esfuerzo por mejorar. Y oro para que así sea. Dice, el Señor se volvió y fijó la mirada a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor. Nosotros muchas veces no acordamos lo que Dios quiere, lo que Jesús nos dice. Es importante que podamos acordarnos antes de hacer. Y si nos acordamos después, bueno, acudir a su misericordia lo antes posible. Lo antes posible. Los hombres que custodiaban a Jesús empezaron a burlarse él y a darle golpes. Imagínense a nuestro Señor, a Jesús, a Jesucristo, el Hijo de Dios hecho hombre, que deja su divinidad para habitar nuestro mundo y empieza a ser golpeado y la gente se burla de él. Y sin embargo, ¿cómo él reacciona? Cuando amaneció se reunieron en el 66. Cuando amaneció se reunieron los jefes de los judíos, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley y mandaron traer a Jesús ante su consejo.
¿sí? Ese consejo era el Sanedrín, que era el consejo judío. Entonces en ese consejo religioso ellos no tenían la potestad de condenar a muerte a un judío, ¿sí? Porque los romanos le quitaron esa potestad. Entonces ellos le juzgan primero a Jesús y vemos de que le van a juzgar por ese rango divino que asume Jesús. Y van a buscar después en el juicio político, vamos a ver en la siguiente catequesis, cómo buscan ponerle a Jesús como un revolucionario, ¿sí? Que busca sublevarse contra el emperador y contra su autoridad. Entonces por eso le van a condenar. Y, y aquí Jesús asume su condición. Y se le interrogaron, ¿eres tú el Cristo? Respóndenos. Jesús respondió, si se lo digo, ustedes no me creerán. Y si les hago alguna pregunta, ustedes no me contestarán, dice. Es momento en donde nos damos cuenta, así como Jesús, de que en vano vamos a hablar. De que el silencio es lo más sabio. Porque las personas no nos van a creer o no nos van a contestar. Entonces ahí toca el silencio y continuar viviendo, continuar demostrando con actos. Dice, desde ahora, sin embargo, el Hijo del Hombre, nuevamente, el Hijo del Hombre estará sentado a la derecha del Dios poderoso. Es lo que nosotros decimos en el credo, está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. ¿Les suena? Espero que sí, porque si no estamos mal. Muy mal estamos y tienen que estudiar el credo, por favor. Ay, qué show. Bueno, entonces, desde ahora, sin embargo, estará sentado a la derecha del Dios Todopoderoso. Todos dijeron, entonces tú eres el Hijo de Dios. Jesús contestó, dicen bien, yo lo soy. Él es. Él es. Y suyo es el poder, el honor y la gloria. Vivamos nosotros de manera en la que se le dé gloria a Dios. Hagamos silencio cuando tengamos que hacerlo. Hablemos cuando tengamos que hablar. Porque si no vamos a ser cómplices de las situaciones que se hacen mal si nosotros no hablamos. La gente se queja, mira cómo roban acá, cómo roban allá, y son conscientes, saben, pero no dicen una palabra. No dicen una palabra. Esos son cómplices y son casi tan igual de responsables que las personas que roban. Porque ellos, sabiendo de lo que se está haciendo, ellos no denuncian y no hacen algo al respecto. Es más cómodo decir, no, yo no les conozco. En cambio, Cristo nos muestra, hay que ser valiente y hay que hablar cuando hay que hablar y hacer silencio cuando toca hacer silencio. Que lo primero es la voluntad de Dios y el reino de los cielos. El Salmo nos decía, primero las cosas de Dios, después las cosas vanas de este mundo. Esas cosas vanas vienen por añadidura. Y él dice, yo soy el Hijo de Dios. Ellos le dijeron, ¿para qué buscar otro testimonio? Nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Entonces ahí encontraron lo que ellos buscaban. Y Jesús, sabiendo que le iba a costar la vida, eso no le iba a costar su trabajo, no le iba a costar una amistad, un noviazgo, no, su vida le iba a costar. Y él dice, ok, ok, la entrego voluntariamente para la redención. Esta es la nueva alianza, esta es la nueva alianza, el nuevo pacto de Dios, que ha sellado con el fuego del Espíritu Santo, con la sangre de Cristo. Entonces, haciendo un resumen de este capítulo 22, desde el 39 al 71, Jesús en el huerto, ¿sí? Tiene una costumbre de oración, ¿sí? Costumbre de oración. Oren para que no caigan en tentación. Él es ejemplo para nosotros. Padre, si quieres, la actitud en esa oración, una actitud humilde, una actitud entregada. Hago todo lo que puedo y me abandono en las manos del Padre. Él sufre. Jesús siendo Dios sufre. Imagínense, si nosotros pensamos de que algo malo nos pasa o algo malo le pasa a alguien, por eso sufre. Imagínense Jesús. Jesús no hizo nada malo. Se pasó amando y haciendo el bien, milagros y el sufrimiento que tuvo que pasar. Y nos damos cuenta de que no necesariamente van unidos. Entonces, en ese momento de sufrimiento que hasta Jesús padeció, mayor insistencia en la oración.
mayor insistencia. No quedarnos abatidos. Jesús nos dice, levántense. Levántense y oren para permanecer de pie. Luego es la decisión, ¿sí? De qué tan cerca de Dios queremos estar, qué tan cerca de Cristo y de su camino, qué tanto queremos que el Espíritu Santo obre dentro nuestro, a distancia o así, cuerpo a cuerpo. Entonces tomamos la decisión, yo quiero cuerpo a cuerpo, entonces yo me esfuerzo, yo remo. Y si nadie más quiere remar, es el problema del resto. Pues yo voy a remar, ¿sí? Y así como Jesús le dio el ejemplo de oración, sus discípulos se fueron detrás. Tal vez más personas se sumen y podamos mejorar el mundo. Ahí le niega, ¿sí? Le niega. Jesús nos mira con amor. Como dice antes, yo conozco tu debilidad y que varias veces va a volver a caer. Yo quiero que te levantes. Yo te levanto. Yo te restauro, yo te sano. Así como la violencia, el pecado, el mal causó esta destrucción, yo te sano. Yo corto con la violencia. Yo empiezo con el amor y termino con el amor. Nosotros en el pecado lloramos amargamente y a partir de esa culpa pasamos al arrepentimiento para mejorar. Entonces, las personas no entienden a veces qué es el sacramento de la reconciliación y qué significa la penitencia en ese sacramento. Hay personas que dicen, no, ¿y por qué tengo que rezar esto, tal cosa? Y hay veces que no entienden que esa penitencia en el sacramento de la reconciliación es la medicina en el alma, la medicina para el alma para restaurar el daño que causó el pecado, ¿sí? Por ejemplo, hay un sacerdote que es de Nigeria, con el que yo amo confesarme, y él me dijo, para tu pecado vas a leer la carta de Santiago completa. Esa va a ser tu penitencia. Y es como que él me intenta convencer y me dice, pero no es tan larga, tal vez. Y yo feliz me puse, porque me dio la medicina que yo necesitaba para restaurar, para no volver a caer en el pecado. ¿Sí? Entonces, ese es el propósito de la penitencia, de poder rezar, de poder restaurar el daño en el alma. Entonces hay veces que si recibimos de penitencia, no sé, algo que no nos parece que nos ayude, busquemos que nos pueda ayudar a no caer, a poder permanecer fuera de ese pecado, evitar a volver a caer en ese llanto, esa culpa y volver al arrepentimiento. Entonces, es cuestión de trabajar, cuestión de trabajar. Y ahí Jesús nos dice, yo soy, yo soy. Yo soy el que entrega su vida voluntariamente, yo soy el que asume la situación que le toca. Yo soy el que pide fortaleza y no escapatoria. Yo soy el que pide amor para que se le dé gloria a Dios con mi vida y con mis obras. Y ese es nuestro ejemplo. Entonces vamos a dar gracias a Dios por su ejemplo y por su amor. Que podamos conocerle, que vamos a seguir formándonos, que vamos a seguir recibiendo su amor y que a través de ese amor vamos a transformar el mundo. Vamos a conquistar el mundo para Él. Señor, quiero darte gracias por otro día más de vida, por la vida de cada una de las personas que están escuchando, que están acercándose a vos, que están tomando la firme decisión de seguirte de cerca, Señor, codo a codo, de tomar esa decisión de empezar una vida de oración o de continuarla e intensificarla, Señor, de poder, Señor, darte la gloria a vos y ser humildes, que todo lo que hagamos sea para tu gloria, que podamos también entregar voluntariamente nuestra vida, nuestro esfuerzo, nuestros bienes, con alegría, Señor, porque tú amas al que da con el corazón alegre. Te pido, Señor, que ablandes nuestro corazón, que arranques esa piedra y nos pongas un corazón humano, un corazón como el tuyo, que con tu Espíritu Santo sanes, Señor, toda herida, y con tu Espíritu Santo liberes de toda atadura que nos impide amar, que nos impide ser felices. Gracias, Señor, por esta obra. Gracias, Señor, por permitirnos servirte en tu presencia. Te pido que envíes más obreros a la viña, porque la cosecha es grande y los obreros somos pocos, Señor. Te pido, Señor, que todo lo que se dijo pueda quedarse grabado en nuestra mente y en nuestro corazón.
para que podamos aceptarlo y llevarlo a la práctica. Que de esa forma se dé gloria a tu nombre. Te decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, físico y espiritual. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. Amén. Madre Santa, te damos gracias por acompañarnos, por mostrarnos el ejemplo de cómo ser cristianos, de cómo conociendo la voluntad de Dios cumplirla y permanecer de pie hasta el final, cómo guardabas las cosas en el corazón para luego transformarlas en amor, en dulzura, en sabiduría. Te damos gracias por mostrarnos el camino a Jesús, para que podamos hacer lo que Él nos dice e interceder por nosotros, pidiéndonos las mayores de las gracias, que podamos llegar a ese reino eterno, donde tú nos esperas ya también con tu Hijo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Haciendo caso al pedido del Papa, rezamos a San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes, y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los demás espíritus malignos que andan dispersos por el mundo, para la perdición de las almas. Amén. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desoigas las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. María, auxiliadora de los cristianos, ruega por nosotros. Sagrado Corazón de Jesús, que este es tu mes, en vos confío y espero. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado. Que la paz y la alegría del Señor nos acompañen a todas partes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Contento de terminar otra transmisión. Espero que se haya sido de bendición para ustedes, que la compartan con todas las personas que piensan que les va a servir. Así llevamos al Señor a más corazones, a más casas. Vamos a ser más obreros en la vida. Así que